Una viuda, tras perder a su esposo en un trágico accidente de barco, mira la TV y ve a su difunto marido, vivo, sonriente y con una antigua amiga. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Las primeras luces del amanecer teñían suavemente las calles, mientras Ana, una maestra de escuela primaria, recorría el camino familiar hacia el trabajo. Su rostro sereno ocultaba el dolor de una década, marcado por la pérdida de Carlos, su amado esposo. Carlos había desaparecido en un trágico accidente de barco durante una tormenta violenta en el mar, dejando a Ana con el corazón roto y sin un cuerpo para enterrar. En el ambiente del aula, Ana se dedicaba con esmero a los niños, enseñándoles no solo sobre matemáticas y ciencias, sino también sobre bondad y resiliencia. Nuestras experiencias moldean quiénes somos, decía gentilmente a los alumnos, sus palabras reflejando su propio proceso de duelo. Sin embargo, aquel día una vuelta inesperada esperaba a Ana. Durante el recreo, ese último día de clases antes de las vacaciones, mientras veía un reportaje televisivo en la sala de profesores, se encontró con una escena que paralizó su corazón. Hoy en Guadalajara vamos a conocer a Carlos Rivera, un líder comunitario admirado, y a su esposa, Marta Alonso, anunciaba el reportero. La cámara se enfocaba en un hombre que sonreía al lado de una mujer. Ana jadeaba, sus ojos fijos en la pantalla. Era él, Carlos, su Carlos vivo. No puede ser, murmuraba Ana, sus manos temblando mientras sostenía la taza de café. Sus colegas, notando su palidez e inquietud, se acercaban preocupados. «Ana, ¿estás bien?», preguntaba una colega, pero Ana apenas registraba la voz a su alrededor, completamente absorta en la imposibilidad de lo que sus ojos veían. Sola en casa esa noche, Ana revisaba viejos álbumes de fotos, las imágenes de un pasado feliz con Carlos, ahora en conflicto directo con la realidad que el reportaje había mostrado. «¿Cómo es posible? Él estaba muerto», se decía a sí misma, su mente luchando por comprender lo inimaginable. Ana estaba sentada en su sala de estar rodeada de fotos de Carlos. Tomaba una de ellas, acariciando el rostro sonriente de Carlos en la foto. «¿Cómo puedes ser tú?», susurraba, las lágrimas formándose en sus ojos. La noche avanzaba y con ella crecía una resolución firme en Ana. «Necesito respuestas. Necesito ir a Guadalajara», decidía, determinada a descubrir la verdad detrás del reaparecimiento de Carlos, un misterio que amenazaba con desenterrar todos los sentimientos que había cuidadosamente enterrado a lo largo de los años. El silencio de la casa se interrumpía con el sonido del teléfono. Era su hermana Mariana. «Ana, ¿estás bien? No me enviaste ningún mensaje por la tarde», decía Mariana, su voz llena de preocupación. «Yo creo que vi a Carlos en la televisión hoy». «Está vivo, Mariana», respondía Ana, la voz temblorosa. «¿De qué estás hablando, Ana? Carlos murió hace 10 años», replicaba Mariana incrédula. «Sé lo que vi». «Está en Guadalajara con una nueva mujer», insistía Ana, la determinación comenzando a afirmarse en su voz. «Necesitas descansar, Ana, quizás fue solo alguien parecido», intentaba calmarla Mariana, pero Ana sabía que no era un error. Después de colgar, Ana se levantaba y caminaba hacia la ventana, mirando el cielo estrellado. «Necesito saber la verdad por mí», decía en voz alta, como si buscara la aprobación de las estrellas. «Mañana iré a Guadalajara, aprovechando que entré de vacaciones y no tengo compromisos en los próximos meses», decidía Ana, una mezcla de miedo y determinación en su corazón. A la mañana siguiente, Ana se encontraba en la terminal de autobuses, una maleta pequeña a su lado. Compraba un boleto de ida a Guadalajara, su corazón latiendo fuerte ante la magnitud de la decisión. «Estoy haciendo lo correcto», se decía a sí misma, intentando disipar la nube de duda. El autobús partía, y Ana miraba por la ventana, viendo la ciudad que conocía tan bien desvanecerse en el horizonte. «Carlos, ¿qué te pasó? ¿Por qué desapareciste?», se preguntaba. Cada kilómetro que pasaba la llevaba más cerca del enfrentamiento con lo desconocido. Ana respiraba hondo, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abría de nuevo, había una nueva luz en su mirada. La luz de alguien que busca respuestas, independientemente de lo que puedan revelar. El autobús llegaba a Guadalajara en las primeras horas de la mañana, llevando a Ana a un nuevo escenario lleno de posibilidades e incertidumbres. Desembarcaba, sintiéndose como una extraña en busca de un fantasma del pasado.
Aquí es donde encuentro mis respuestas, murmuraba Ana determinada. En un pequeño café en la región que había escuchado en el reportaje aquel día en la escuela, Ana se sentaba con un mapa y una lista de direcciones en su celular que había investigado en internet durante la noche. «Carlos, ¿dónde estás?», se preguntaba trazando rutas posibles con el dedo en el mapa. Mientras tomaba su café, Ana escuchaba a dos residentes locales hablando sobre un líder comunitario llamado Carlos Rivera. «¿Viste el trabajo que está haciendo Carlos Rivera en el barrio? Realmente ha cambiado las cosas por aquí», decía uno de ellos. Ana se giraba discretamente, prestando atención a la conversación. Reuniendo coraje, Ana se acercaba a los dos hombres. «Disculpen que interrumpa, no pude evitar escuchar. Estoy tratando de encontrar a un viejo amigo, Carlos Rivera. ¿Saben dónde vive?», preguntaba Ana, intentando disimular su ansiedad. Uno de los hombres, con una sonrisa amigable, le daba a Ana la dirección de Carlos. «Vive muy cerca de aquí, de hecho, pero es un hombre muy ocupado, siempre involucrado en proyectos comunitarios», advertía. Ana agradecía, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Ana caminaba por las calles de Guadalajara siguiendo la dirección dada. Cada paso la acercaba al hombre que creía haber perdido para siempre. «Estoy cerca ahora. Necesito estar preparada para lo que voy a encontrar», pensaba, ensayando en su mente lo que diría a Carlos. Al llegar al barrio que le habían indicado, Ana fue al mercado a comprar artículos básicos para los días que pasaría allí. Dentro del mercado, una sorpresa. Allí estaba Carlos, en vivo y en colores. Ana se quedó sin reacción por unos segundos, antes de decidir qué haría. «Necesito acercarme a él. Tengo tantas preguntas, Dios mío, ¿qué dirá? ¿Qué excusa absurda ha preparado para este momento? ¿Acaso no pensaba que lo encontraría?». Mientras un torbellino de preguntas surgía en la cabeza de Ana, se acercaba a Carlos, la ira hirviendo dentro de ella. Estaba determinada a confrontarlo, a exponer el dolor de un corazón roto y años de luto. «Vamos a ver cómo reacciona», pensó Ana con pasos firmes y decididos. «Hola, Carlos», dijo Ana, su voz llena de una mezcla de desafío y expectativa. Quería ver el choque en su rostro, la culpa por haber desaparecido sin dejar rastro. Carlos se giró, sus ojos encontrándose con los de ella. Por un momento, Ana vio en ellos un destello de nada. No había reconocimiento, solo una cortés confusión. «Hola, lo siento, pero ¿cómo te llamas? ¿Nos conocemos?», preguntó con genuina curiosidad. Ana quedó paralizada, la ira dando paso a la sorpresa. Esperaba un reconocimiento, una chispa de memoria. «Soy yo, Ana», dijo, forzando una sonrisa medio extraña, intentando disimular la turbulencia de emociones que la consumía. Carlos, con una expresión de disculpa, sonrió amablemente. «Lo siento, Ana. Trabajo con muchas personas en la comunidad y a veces me confundo con los nombres y rostros. Es un placer conocerte», dijo, extendiendo la mano en un gesto gentil y amistoso. Ana aceptó su mano, su corazón latiendo rápido. «Ah, claro, entiendo. Yo formo parte de la asociación de vecinos. He oído mucho sobre tu trabajo», improvisó Ana, intentando mantener la conversación casual y obtener información. «Qué bueno escuchar eso, Ana. Siempre estamos tratando de hacer lo mejor por la comunidad. ¿Participas en las reuniones de la asociación?», preguntó Carlos, mostrando un interés genuino. «Sí, de vez en cuando. Siempre es bueno estar involucrada», respondió Ana, manteniendo su disfraz. Quería descubrir más, entender por qué Carlos no se acordaba de ella. Carlos asintió, antes de despedirse para continuar con sus compras. «Fue un placer, Ana. Espero verte en alguna de nuestras reuniones o eventos comunitarios», dijo antes de alejarse. Ana observaba a Carlos alejarse, una miríada de pensamientos corriendo por su mente. ¿Realmente no se acuerda de mí o está fingiendo? ¿Y por qué?, se preguntaba, confundida y frustrada. Saliendo del mercado, Ana sabía que necesitaba un nuevo plan. «Tendré que acercarme a él de otra manera. Necesito entender qué pasó realmente», pensó, decidida a desvelar el misterio detrás del olvido de Carlos. ¿O estará fingiendo todo esto? Ana pensó, perturbada por esa idea. Tras el encuentro en el mercado, Ana caminaba por las calles de Guadalajara, perdida en sus pensamientos.
Necesitaba observar a Carlos de cerca, entender su vida actual y sobre todo descubrir si había alguna falla en su historia. Ana decidió seguir a Carlos discretamente, manteniendo una distancia segura. Lo vio interactuar con varias personas en la comunidad, siempre con una sonrisa amable y una actitud atenta. Parece tan diferente del hombre que conocí, pensó Ana, observándolo desde lejos. En un banco de un parque, Ana se sentó con una vista clara de donde Carlos estaba ayudando en una campaña de recolección de alimentos. Escuchaba las conversaciones a su alrededor, esperando captar más detalles sobre su vida. Carlos siempre ha sido un pilar para nosotros aquí. Apareció hace unos años y cambió todo para mejor, comentó una mujer en el banco al lado. Ana se inclinó discretamente, absorbiendo cada palabra. ¿Apareció hace unos años? Entonces no ha estado aquí desde siempre. Murmuró para sí misma, su curiosidad intensificándose. Decidió acercarse a Carlos nuevamente, esta vez como voluntaria en la campaña. Hola Carlos, ¿recuerdas a mí? Ana, de la Asociación de Vecinos. ¿Puedo ayudar aquí?, preguntó sonriendo. Carlos la reconoció inmediatamente. Claro, Ana, qué bueno verte aquí, toda ayuda es bienvenida, dijo, orientándola sobre qué hacer. Mientras trabajaban juntos, Ana intentaba iniciar una conversación buscando pistas. Entonces, Carlos, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Guadalajara?, preguntó casualmente. Carlos se detuvo un momento pensativo. Bueno, es una historia larga. Llegué aquí hace unos 8 años. Antes de eso mi memoria es un poco nebulosa, para ser honesto. Sufrí un accidente y perdí gran parte de mi memoria anterior, explicó con un tono de resignación. La revelación de Carlos sobre su pérdida de memoria impactó a Ana con una fuerza abrumadora. Se detuvo mirándolo fijamente, mientras un torbellino de recuerdos inundaba su mente. Cada recuerdo compartido, cada momento de felicidad vivido juntos, ahora parecía una pieza de un pasado que solo existía para ella. No recuerda. Nada de lo que vivimos juntos significa algo para él ahora, pensaba Ana, sintiendo un dolor profundo y agudo. Escenas de ellos bailando juntos, riendo bajo las estrellas y compartiendo secretos íntimos llenaban la mente de Ana. Cada recuerdo era como una hoja, cortando el tejido de un presente donde esos momentos no existían para Carlos. Él era el amor de mi vida, decía que yo era el amor de su vida, y ahora, para él, soy solo una extraña, reflexionaba Ana, luchando contra las lágrimas. Carlos notó el cambio repentino en la expresión de Ana. «Ana, ¿estás bien? Pareces un poco pálida», preguntó preocupado. Ana asentía con la cabeza intentando recomponerse. «Sí, estoy bien, solo un poco sorprendida por tu historia. Debe haber sido difícil para ti», respondía, forzando una sonrisa. Por dentro se sentía como si estuviera viviendo un segundo duelo, lamentando la pérdida de la memoria compartida que había definido tanto de su vida. Después de terminar el trabajo voluntario, Ana se despidió de Carlos y caminó sin rumbo por las calles de Guadalajara. Las palabras de Carlos resonaban en su cabeza, y ella luchaba con la realidad de que el hombre que amaba, de cierta manera, ya no existía. Sentándose en el mismo banco del parque donde estuvo antes, Ana permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Todo lo que vivimos, cada promesa, cada sueño, ahora es como si nunca hubiera existido para él. Susurraba para sí misma, abrumada por el dolor de la pérdida. Mientras el sol se ponía, Ana sabía que tenía que tomar una decisión. Fue a una cafetería para cenar, aunque no tenía hambre. Sabía que necesitaba alimentarse para tener fuerzas para enfrentar los días venideros. Podría revelar su verdadera identidad a Carlos y enfrentar la realidad de su amnesia, o podría mantenerse como una simple conocida, preservando la frágil paz de su nueva vida. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que una parte de mí ha sido olvidada? Ana se preguntaba, consciente de que las respuestas no serían fáciles de encontrar. ¿Debería contarle a Carlos quién soy? ¿Debería revivir un pasado que para él está perdido? Mientras Ana reflexionaba, una conversación en la mesa de al lado captó su atención. «Viste a la esposa de Carlos Rivera hoy en la escuela. Ella es tan dedicada, al igual que él», decía una mujer. «Sí, son la pareja perfecta. Carlos tiene tanta suerte de tenerla, especialmente después de todo lo que pasó», respondía otra.
Ana sintió un golpe de celos y tristeza al escuchar esas palabras. El par perfecto se suponía que era ella y Carlos. Él ha construido una nueva vida, una vida donde yo no existo, pensaba, la realidad de la situación golpeándola con fuerza. Tomando una decisión difícil, Ana decidió que no revelaría su verdadera identidad a Carlos. No puedo desmoronar la vida que él ha construido. Sería demasiado egoísta, murmuraba para sí misma. Pero al mismo tiempo sabía que no podía simplemente alejarse. No sabía si sería capaz de seguir esas palabras, pero sabía que necesitaba un cierre, algún tipo de comprensión sobre lo que realmente había sucedido. Ana planeó acercarse a Carlos, no como su exesposa, sino como una amiga de la comunidad. Voy a entender quién se ha convertido, y tal vez así pueda encontrar paz con el pasado, decidió, sintiendo una mezcla de resolución y tristeza. Ana, manteniéndose firme en su plan de acercarse discretamente a Carlos, asistió una tarde a un evento comunitario en Guadalajara. Allí esperaba observar a Carlos y su esposa, Marta, para comprender mejor la dinámica entre ellos. Cuando Ana vio a Marta al lado de Carlos, algo dentro de ella se estremeció. Algo que había quedado oscurecido el día que vio el reportaje, aquel día solo había podido concentrarse en Carlos. Pero ahora podía ver con mucha claridad. Marta era una antigua amiga de Carlos, una mujer que siempre había estado presente en las regatas y eventos de vela. Durante el evento, Ana observó la interacción entre Carlos y Marta. Parecían una pareja feliz y armoniosa, pero Ana no podía alejar un sentimiento de incomodidad. Hay algo más en esta historia, pensaba Ana, la curiosidad y la sospecha mezclándose en su mente. En un momento de distracción, Ana se acercó a un grupo de mujeres que hablaban sobre Marta. «Ellos parecen tan bien juntos, ¿verdad?», comentó una de ellas. «Sí, pero ¿sabías que se conocieron de una manera tan inesperada? El día que Carlos sufrió aquel accidente, Marta, como un ángel, estaba allí. Fue ella quien lo rescató», agregó otra mujer con una sonrisa. «Desde entonces se han vuelto inseparables. Parece que el destino tenía planes mayores para ellos», concluyó. Ana sintió un nudo en su estómago al absorber cada palabra. La historia que las mujeres contaban era conmovedora para ellas, pero para Ana algo no parecía encajar. A medida que Ana se involucraba más con la comunidad y con las actividades en las que Carlos y Marta participaban, empezó a notar pequeñas fisuras en la fachada perfecta de la pareja. Había momentos en los que Marta parecía excesivamente posesiva o Carlos distante y pensativo. Una mañana Ana llegó al evento comunitario, su corazón latiendo con expectativa y determinación. Al ver a Marta, se acercó con una mezcla de cautela y curiosidad. «Marta, es siempre bueno ver a personas tan dedicadas a la comunidad». Inició Ana la conversación con una sonrisa educada. Marta, reconociendo a Ana inmediatamente, respondió con una sonrisa forzada. «Ana, qué sorpresa encontrarte aquí. Sí, la comunidad es importante y todos tenemos un papel que desempeñar», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ana, notando la postura forzada de Marta, decidió ser más directa. «Es verdad, recuerdo que tú y Carlos se conocían de los tiempos de vela», comentó, observando la reacción de Marta. Marta, un poco incómoda con la dirección de la conversación, pero aún firme, respondió. «Sí, nos conocíamos, pero fue realmente después del accidente de Carlos que todo cambió. Fue un momento transformador». Ana, viendo que Marta no iba a ceder, prosiguió. «Sí, el accidente, sabes, Marta, desde que llegué aquí y vi a ustedes dos juntos, me pregunté por qué, después de rescatar a Carlos, nunca intentaste contactarme. Yo era su esposa y tú lo sabías». Ana dijo, conteniendo las lágrimas. «Carlos me contaba historias de él y sus compañeros de vela, y a menudo tu nombre salía a relucir. Estoy segura de que él también hablaba de mí». Marta, ahora claramente alterada, intentó mantener la compostura. «Ana, en aquel momento todos pensábamos que Carlos estaba muerto, y cuando lo encontré estaba tan confundido, tan perdido, tuve que hacer lo que era mejor para él en ese momento», dijo Marta sin ocultar su cinismo. Ana, sintiendo la tensión crecer, desafió. «¿Y lo mejor no era contactar con la familia? ¿Quieres decir que hiciste lo mejor para él o lo mejor para ti, Marta? Parece que aprovechaste la situación para acercarte a él, a pesar de saber que tenía una esposa».
Marta, con los ojos brillando con fervor, respondió con una dureza cortante. «Deja de ser tonta, Ana. ¿No ves que fue el destino? No, fue más que eso, fue una bendición. Finalmente tuve mi oportunidad con Carlos, una oportunidad que había estado esperando durante años. Dios me dio esa bendición y la aproveché». Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Hablas como si tuvieras derecho a él, como si su vida fuera tuya para tomar», replicó Ana, su voz llena de incredulidad y repulsión. Marta dio un paso más cerca, su mirada dura y maliciosa. «Siempre supe que Carlos y yo estábamos destinados a estar juntos, Ana. Cuando sufrió el accidente, cuando necesitó a alguien, yo estaba allí. No me aparté de su lado, a diferencia de ti. Yo lo salvé, no tú. Y ahora él es mío». Ana, horrorizada con la confesión abierta y descarada de Marta, respondió con firmeza. «Hablas como si hubieras planeado todo, como si la vida de Carlos fuera un juego para ti». Marta sonrió fríamente, acercándose aún más a Ana. «Oh, querida, a veces tenemos que tomar las riendas del destino. No se puede esperar que todo nos llegue en bandeja de plata. Y ahora te sugiero que desaparezcas. No interfieras en lo que he construido. Si sigues escarbando en el pasado, te aseguro que no te gustará lo que encontrarás». Marta, con una última mirada amenazante, se giró y se fue, dejando a Ana sola con sus pensamientos. Ana quedó paralizada por las palabras que acababa de escuchar. ¿Cómo alguien puede sentirse cómodo diciendo absurdos como esos en voz alta? Ana se preguntaba, sintiendo una mezcla de shock e indignación. La confesión descarada de Marta sobre tomar las riendas del destino de Carlos, su falta de remordimiento y la amenaza velada hicieron a Ana más segura que nunca de que Marta tenía algo que ver con el accidente de Carlos. «Necesito descubrir la verdad. Por Carlos, por mí, por la justicia», pensó Ana con la determinación creciendo dentro de ella. Más tarde ese mismo día, Ana tomó el teléfono, su corazón latiendo fuerte con la anticipación de lo que podría descubrir. Marcó el número del Club de Vela, esperando obtener información crucial. «Club de Vela Costa Azul, buenos días», respondió una voz masculina, amigable y tranquila del otro lado de la línea. «Hola, mi nombre es Ana. Estoy haciendo una investigación sobre algunos antiguos miembros del club, Carlos Rivera y Marta López. ¿Podría ayudarme?». Ana preguntó, intentando mantener su voz lo más neutra posible. Carlos Rivera y Marta López. Déjame pensar». La voz hizo una pausa por un momento. «Ah, sí, los recuerdo. Carlos y Marta eran excelentes navegantes. Eran un gran equipo. ¿Qué exactamente quieres saber?», preguntó la voz del otro lado, algo curiosa por esa llamada inesperada. Ana respiró hondo antes de continuar. «He escuchado que hubo un accidente con Carlos. ¿Qué pasó después? ¿Y Marta cómo quedó?». «Ellos eran pareja, ¿no?», Ana dijo, intentando sondear si había algo entre ellos antes del accidente. «Ah, sí, el accidente fue un shock para todos nosotros. Fue una tormenta terrible. Carlos estaba navegando solo esa noche, pero sobre ellos dos no eran una pareja». «Bueno», la voz hizo una pausa. En ese segundo de pausa, Ana imaginó cuán tonta estaba siendo. Tal vez ellos ya tenían una relación, y solo ella no lo sabía. «De hecho», continuó la voz, «Marta siempre tuvo un ojo especial para Carlos, ¿sabes? Pero él estaba casado, completamente dedicado a su esposa». Ana respiró aliviada, pero tenía más preguntas. «Entiendo. ¿Y después del accidente hubo alguna investigación, algo sobre la causa?». Ana preguntó, su curiosidad creciendo. «Sí, hubo una investigación. Descubrieron que hubo un fallo técnico en el barco, algo que podría haber sido causado por el accidente o, bueno, sabotaje, pero no había forma de confirmar nada definitivamente. Y después de eso, Marta desapareció poco después. Tenía sentido, de cierta forma, ya que eran tan cercanos y ella tenía esos sentimientos no correspondidos por Carlos. Debe haber sido demasiado doloroso para ella. Pobre hombre, no conoce la verdadera naturaleza de Marta», pensó Ana mientras él hablaba. Sus piernas ya temblaban y no podría mantener esa conversación por mucho más tiempo. Ana se apresuró en agradecer por la información y colgar esa llamada. «¿Sabotaje? Eso es preocupante», pensó para sí misma. Tras la revelación impactante sobre la posible implicación de Marta en el accidente de Carlos y las amenazas que Marta le hizo, Ana sabía que tenía que actuar con cautela,
pues no sabía de qué era capaz esa mujer. Decidió acercarse a Carlos, pero de una forma que evitara alertar a Marta. Necesito entender lo que Carlos recuerda, y tal vez descubrir algo más sobre Marta sin levantar sospechas, pensó Ana. En los días siguientes, Ana encontró oportunidades para acercarse a Carlos, generalmente en eventos comunitarios o actividades del barrio donde Marta no estaba presente. En cada encuentro, Ana sentía una mezcla de emociones: el dolor de la pérdida, la confusión sobre los sentimientos de Carlos y un resurgimiento de sentimientos antiguos. «Carlos, ¿cómo te involucraste en este proyecto comunitario?», preguntó Ana durante un evento de recaudación de alimentos intentando sonar casual. Carlos, con una sonrisa amable, respondió: «Después del accidente, sentí la necesidad de conectarme con la gente, de hacer algo significativo. Marta me ayudó mucho en eso». Ana observaba a Carlos hablar, notando una cierta tristeza en sus ojos cuando mencionaba el accidente. «Parece tan perdido aún intentando juntar las piezas de su vida», pensó Ana. Con el paso del tiempo, Ana y Carlos se encontraron varias veces, y una conexión comenzó a formarse de nuevo entre ellos. Un recuerdo de lo que compartieron en el pasado. Carlos, sin embargo, parecía confundido con estos nuevos sentimientos, un conflicto interno creciendo dentro de él. En un momento de sinceridad, Carlos confesó a Ana: «Me siento extrañamente conectado a ti, Ana, pero también me siento leal a Marta. Ella estuvo a mi lado cuando más lo necesitaba. No sé exactamente qué hacer, pero creo que necesitamos distanciarnos». Carlos expresó su confusión de sentimientos, dejando a Ana con una sensación de melancolía. Ella comprendía su lealtad, y ahora, con la posibilidad de alejarse, sabía que necesitaba actuar para revelar la verdad sobre Marta. «Carlos, entiendo tu lealtad y no quiero complicar las cosas para ti», dijo Ana, su voz cargada de sinceridad. «Pero como amigos, ¿qué tal si organizamos una cena? Tú, yo y Marta. Piénsalo como un nuevo comienzo, una manera de sellar nuestra amistad». Carlos pareció sorprendido con la sugerencia, pero tras un momento de reflexión estuvo de acuerdo. «Eso suena como una buena idea, Ana. Una oportunidad para aclarar las cosas y seguir adelante». «Genial», respondió Ana, un plan formándose en su mente. «Pero ¿qué tal si hacemos una sorpresa para Marta? Podemos decir que es una cena con amigos de la comunidad. No necesita saber que yo estaré allí». Carlos dudó, pero la idea de un encuentro menos formal le pareció agradable. «Está bien, Ana, creo que a Marta le gustaría eso. Hagamos la cena el próximo viernes. Yo organizaré todo». Ana sonrió, pero por dentro estaba tensa ante la perspectiva del enfrentamiento que se avecinaba. Esta cena sería el escenario para finalmente enfrentar a Marta frente a Carlos. Sabía de los riesgos, pero la necesidad de exponer la verdad sobre Marta y posiblemente ayudar a Carlos a recuperar parte de su pasado era mayor. Los días previos a la cena estuvieron llenos de tensión para Ana. Pasó el tiempo planeando cuidadosamente cómo abordaría el tema con Marta y Carlos, tratando de prever las posibles reacciones de ambos. El viernes, Ana se vistió con una mezcla de nerviosismo y determinación. Escogió una ropa elegante pero discreta, queriendo parecer amigable pero seria. «Hoy todo puede cambiar», pensó, mirándose al espejo. Al llegar al restaurante, Ana vio que Carlos ya estaba allí esperando. Parecía ansioso, mirando constantemente hacia la entrada. «Él también siente la importancia de esta noche», se dio cuenta Ana. «Ana, qué bueno que llegaste», dijo Carlos, levantándose para saludarla. «Espero que a Marta le guste la sorpresa». Ana asintió, sintiendo un nudo en el estómago. «Estoy segura de que será una noche inolvidable para todos nosotros», respondió, intentando mantener la voz calmada. Poco después, Marta llegó sorprendida al ver a Ana. «Ana, ¿qué haces aquí?», preguntó Marta, su voz cargada de sospecha. Carlos intervino rápidamente. «Pensé que sería bueno tener una cena juntos como amigos, una sorpresa que organicé». Marta forzó una sonrisa, pero sus ojos revelaban desconfianza. Se sentó manteniendo una distancia cautelosa de Ana. La cena comenzó con conversaciones ligeras, pero Ana sabía que no podía postergar lo inevitable. «Carlos, Marta, hay algo que necesito decir», comenzó Ana, captando la atención de ambos. Carlos la miró con una expresión de curiosidad, mientras Marta parecía cada vez más tensa.
Marta, desde que llegué a Guadalajara he escuchado mucho sobre ti y Carlos, sobre cómo se acercaron después del accidente, pero hay cosas que todavía no tienen sentido para mí, continuó Ana, su voz firme. Marta tragó saliva, claramente incómoda. ¿Qué quieres decir, Ana?, preguntó, intentando mantener la compostura. Ana respiró hondo, preparándose para confrontar a Marta con todo lo que había descubierto. Era el momento de sacar la verdad a la luz y Ana estaba lista para enfrentar las consecuencias. Carlos observaba, confundido, sintiendo la seriedad del momento. He oído historias sobre ti, Carlos, y sobre el accidente, empezó Ana, mirando directamente a Marta. Pero algo no encaja, tú eras tan cercana a Carlos antes del accidente y luego, de repente, ustedes dos están juntos viviendo en otra ciudad. Marta enfrentó a Ana, su expresión endureciendo. ¿Y qué? Las personas cambian, Ana. Lo que pasó con Carlos fue una tragedia, pero también una oportunidad para empezar de nuevo. Ana no se dejó intimidar. ¿Una oportunidad? Marta, hablé con gente del club de vela. Mencionaron que desapareciste justo después del accidente, que estabas devastada porque Carlos, a pesar de tu cercanía, nunca correspondió a tus sentimientos. Carlos, al escuchar esto, se giró hacia Marta con una expresión de shock. ¿Es verdad, Marta? ¿Nos conocíamos? ¿Tenías sentimientos por mí antes del accidente? Marta dudó, pero luego respondió con desdén. Sí, tenía sentimientos por ti, navegábamos juntos, Carlos. Y cuando te encontré aquella noche, herido y confundido, supe que era mi oportunidad. Yo te salvé, Carlos. Ana continuó, su voz creciendo en intensidad. ¿Y qué hay de la investigación del accidente? Descubrieron que podría haber sido un fallo técnico o sabotaje. Marta, ¿tú tenías conocimiento técnico sobre veleros? ¿Sabías cómo sabotear el barco de Carlos? Marta se rió fríamente. ¿Crees que sería capaz de algo así? Carlos, ¿crees en esta locura? Carlos, aún en estado de shock, miró a Marta tratando de entender la situación. Yo no sé, esto es demasiado para mí. Ana, notando la confusión y el dolor en Carlos, dijo con firmeza. Carlos, mereces saber la verdad. Y Marta, si realmente lo amas, deberías contar todo. Sobre el accidente, sobre cómo realmente terminaron juntos. Marta miró a Carlos, luego a Ana, y un pesado silencio cayó sobre la mesa. Era un momento de verdad y las palabras que vendrían podrían cambiarlo todo. Con un profundo suspiro, Marta comenzó a hablar, su voz temblorosa. Carlos, yo no podía dejarte ir. Después de encontrarte aquella noche estabas tan confundido, sin memoria. Vi una oportunidad y la tomé. Te dije que tu esposa había muerto, que estabas solo. Carlos se puso pálido, sus manos temblaban. Me mentiste sobre mi esposa. Su voz estaba llena de incredulidad y dolor. Entonces, ¿dónde está mi esposa, Marta? ¿Qué hiciste con ella? Mentí, Carlos, pero fue por tu bien, confesó Marta, las lágrimas comenzando a caer por su rostro. Te amaba, Carlos, y cuando te vi así pensé que finalmente podríamos estar juntos. Fue egoísta, lo sé, pero tienes que entender, estaba desesperada, dijo Marta, sin responder a la pregunta que Carlos le había hecho. Ana, observando la escena, sintió una oleada de ira y tristeza. Carlos, yo soy tu esposa. Marta lo sabía todo el tiempo, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. Carlos miró a Ana, sus ojos llenos de confusión y shock. Tú, Ana, mi esposa, pero ¿cómo? No recuerdo, ¿y por qué no me dijiste antes? Los ojos de Carlos demostraban una profunda oscuridad de tristeza y confusión. Ana continuó. Marta me amenazó, Carlos. Dijo que si intentaba buscarte o revelar quién era haría algo terrible. Tenía miedo, perdida sin ti. Marta, ahora sollozando, miró hacia abajo. Yo tenía miedo de perderte, Carlos. Sabía que si descubrías la verdad me dejarías. Y yo no podía soportar eso. Carlos, sacudido por las revelaciones, se levantó abruptamente, pareciendo perdido y devastado. Necesito tiempo para pensar. Esto es demasiado para mí, dijo, antes de salir del restaurante, dejando a Ana y Marta solas con el peso de las verdades reveladas. Ana observó a Carlos alejarse, su corazón apretado por el dolor y la esperanza de que finalmente la verdad pudiera empezar a sanar las heridas del pasado. Tras la noche de revelaciones, Carlos se encontró en un torbellino de emociones y pensamientos. Caminó por las calles de Guadalajara, sintiéndose totalmente perdido, intentando procesar la verdad que acababa de descubrir,
La realidad de su matrimonio con Marta, construido sobre mentiras, y la posibilidad impactante de que su accidente pudiera haber sido un sabotaje, lo golpearon con fuerza devastadora. Y su esposa, una mujer que él ni siquiera conocía, estaba allí en la misma ciudad que él. ¿Cómo pude ser tan engañado? Y Ana, mi verdadera esposa, estaba allí todo el tiempo, murmuraba Carlos para sí mismo, sintiendo una mezcla de ira, culpa y tristeza. Recordó los momentos de extraña conexión que sintió con Ana y cómo eso ahora tenía todo el sentido. El vínculo que no podía explicar tenía raíces en su pasado olvidado. Decidido a buscar respuestas, Carlos fue a la comisaría para revisar el archivo de su caso de accidente. El detective a cargo, un hombre mayor con una expresión seria, le presentó el archivo. «Aquí tiene, señor Rivera, pero debo advertirle, algunas cosas pueden ser perturbadoras». Carlos hojeó el archivo, su corazón latiendo con fuerza. La investigación detallaba el fallo técnico en el barco, mencionando que la posibilidad de sabotaje no podía ser descartada. «¿Esto significa que alguien pudo haber intentado matarme?», preguntó Carlos, su voz temblando ligeramente. «Es una posibilidad que no podemos ignorar, señor Rivera. Lamentablemente no tenemos pruebas concretas para confirmar o negar esa teoría», respondió el detective observando a Carlos atentamente. Carlos dejó la comisaría con una sensación de desolación. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la imagen final era más sombría de lo que podía imaginar. La mujer que creía amar había manipulado su vida y ahora enfrentaba la realidad de que su accidente podría haber sido un intento de asesinato. En los días siguientes, Carlos buscó a Ana. Necesitaba hablar con ella, entender más sobre su pasado y tal vez encontrar algún consuelo en la única persona que parecía genuinamente conectada a él. «Ana, yo no sé qué decir. Todo esto es demasiado para mí, pero siento que necesito entender. Necesito saber más sobre nosotros», dijo Carlos a Ana cuando finalmente la encontró. Ana, viendo el dolor y la confusión en Carlos, respondió con amabilidad. «Carlos, estoy aquí para ti. Descubriremos todo esto juntos. No estás solo en esto». Juntos comenzaron la jornada para desentrañar el pasado de Carlos, un viaje que los llevaría a enfrentar el dolor de los recuerdos olvidados. Pero en medio del dolor había un atisbo de esperanza, la posibilidad de redescubrimiento y quizás un nuevo comienzo para ambos. Sentados en un parque tranquilo, Carlos y Ana se miraron el uno al otro, el silencio cómodo entre ellos interrumpido solo por el suave sonido de las hojas al viento. Carlos tomó la mano de Ana, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y afecto. «Ana, he pensado mucho en todo, sobre nosotros, sobre Marta. He decidido separarme de Marta y alejarme de mis actividades en la comunidad por un tiempo. Necesito procesar todo esto y sanar, ¿me ayudas? Quiero que nos conozcamos mejor, de hecho, quiero tener la oportunidad de conocerte de nuevo», dijo Carlos con voz suave pero firme. Ana apretó la mano de Carlos en respuesta. «Carlos, estoy aquí por ti. Tenemos una segunda oportunidad para redescubrir nuestro amor, nuestra vida juntos, y quiero aprovechar cada momento de eso contigo». Carlos sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «Estar contigo, redescubrir nuestros recuerdos es como si una parte de mí que estaba perdida haya vuelto. Quiero construir nuevos recuerdos, una nueva vida contigo». «Yo también quiero eso, Carlos. Todo lo que hemos pasado fue doloroso, pero nos trajo de vuelta el uno al otro. Eso es un milagro en sí mismo», dijo Ana, lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Carlos, mirando a Ana, habló brevemente sobre Marta. «¿Sobre Marta?» «Ella decidió irse de la ciudad después de nuestra última conversación. Creo que finalmente entendió que lo que hizo no estaba bien, pero ahora lo importante somos nosotros dos». «Sí, lo importante somos nosotros y nuestro futuro», concordó Ana. «Carlos, yo te amé una vez y nunca dejé de amarte, incluso cuando estabas perdido para mí. Ahora tenemos la oportunidad de amar de nuevo, de verdad». Carlos miró a los ojos de Ana, viendo allí el reflejo de su propio corazón. «Ana, tú eres mi presente y mi futuro. Lo que tuvimos fue interrumpido, pero ahora podemos empezar de nuevo. Y prometo amarte, respetarte y valorarte cada día que pasemos juntos». Con lágrimas de alegría y corazones llenos de amor renovado, Carlos y Ana sabían que estaban embarcándose en una nueva fase de sus vidas. Una fase de curación,
redescubrimiento y un amor que trascendería el tiempo. Unidos, miraban hacia el futuro, sabiendo que juntos podrían reconstruir una vida llena de felicidad y significado. Ana y Carlos estaban listos para tejer nuevas memorias, fortalecidos por el amor que había resistido la prueba del tiempo y la adversidad. Si has disfrutado de esta historia, te invito a que le des like y te suscribas al canal, lo cual nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles casi a diario. No te pierdas la próxima historia que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos mucho tu apoyo y esperamos verte pronto.